¿Cómo sabes si realmente estás viviendo tu fe? No en cuántas veces oras o cuántas veces vas a la iglesia. Se nota cuando hablas, cuando tomas decisiones, especialmente en cómo actúas cuando tienes miedo. De esto tuve oportunidad de hablar en Buenas noches, Puebla. La fe no significa que haya ausencia de miedo. La fe significa avanzar correctamente aunque haya miedo. La fe no siempre tiene todo el mapa, pero sí da el siguiente paso. Si tu fe se midiera por tus acciones, tus palabras y tus decisiones de esta semana, ¿qué dirían de ti? Y bueno, como cada jueves es un jueves súper especial, porque los jueves siempre tenemos a personas extraordinarias que nos regalan su tiempo, que nos regalan sus conocimientos y que nos los exponen de tal manera que queremos compartirlos. Que queremos decir en dónde lo habrá leído, en dónde lo estudió, porque yo quiero saber como él. Y quiero compartir con hoy. Y así que esta noche, amigos, tenemos con nosotros nuevamente a Jorge Eduardo de la Vega, quien es director de Tu Vida Increíble. Y hoy, ¿qué creen? Nos trae un tema fantástico. Como que de anillo al dedo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y es que la fe también se nota. Y bueno, Jorge, bienvenido, muy buenas noches en esta noche lluviosa de agosto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, María Eugenia, por invitarme nuevamente aquí a tu programa. Y bueno, con mucho interés de compartir con ustedes con un tema que me gusta y que también genera de pronto muchas preguntas, pero creo que este es un excelente momento para platicarlo y yo espero que todos los que nos están escuchando esta noche se lleven información de alto valor. Así es, seguro que así va a ser y seguro que la vamos a pasar muy bien. Así es que el micrófono es tuyo por unos 3 minutos más. Claro que sí. Y el tema precisamente, y por eso el programa lo hemos llamado La Fe también se nota, porque algo con lo que quiero comenzar, y esto ha surgido en muchas de las asesorías que tengo con algunas personas, que siempre estamos trabajando sobre la fe, sobre finanzas, sobre mentalidad, sobre relaciones y salud física, que son las 5 áreas de vida que tenemos nosotros y que manejamos siempre en Tu Vida Increíble. Mucha gente me dice, ¿y cómo llevo la fe? O sea, la fe solo se mide en cuántas veces voy a la iglesia, la fe se mide en cuántas oraciones hago al día, cuántos versículos me sé, cuántos símbolos religiosos tengo en casa o ando trayendo. Eso puede ser valioso, sin embargo, la fe debe verse en cómo hablo, cómo decido, cómo trato a mi familia, cómo enfrento mis problemas, cómo trabajo, cómo uso mi dinero e incluso cómo actúo cuando tengo miedo. Entonces, la idea de esta noche es romper la idea limitada de que la fe solamente se encuentra en los ritos, solamente está en una construcción física a la que llamamos templo y que tiene que ir con nosotros todo el tiempo. Entonces, la pregunta aquí con la que queremos empezar es, ¿mi fe se refleja en mi vida diaria? Porque hay muchas personas que tienen prácticas religiosas, pero viven con miedo. Viven con quejas, con amargura, con desorden, con desesperanza, con falta de salud. Y nuevamente la reflexión es, entonces, ¿tengo fe o solamente tengo una creencia religiosa? La fe verdadera no se tiene que quedar en los domingos, tiene que bajar a la agenda, tiene que reflejarse nuevamente en nuestras interacciones diarias. Cuando reviso los evangelios y cuando te pones a revisar los evangelios, hay algo bien interesante que puedes descubrir. Jesús nunca nos va a hablar de la fe como una teoría. Nunca vas a ver que te explique cómo es que la fe funciona ni nada por el estilo. Normalmente, si te pones a leer el evangelio, cualquiera de los 4, la fe va a aparecer en personas que se están moviendo, que se acercan, que piden ayuda, que tocan el manto incluso, que claman, que obedecen y que dan un paso. Así que el primer concepto que quiero traer a la mesa es que la fe siempre se va a ver en movimiento. La fe no es estática. Entonces podemos leer sobre la mujer que toca el manto y detiene su flujo de sangre,
el padre del muchacho enfermo que clama, o incluso el centurión que le pide a Jesús que simplemente con decir que va a sanar su empleado, va a sanar. Marta, frente a la tumba de Lázaro, es invitada a creer antes de ver, y incluso lo menciona como la fe es como un grano de mostaza, que es pequeña, pero está viva. No dice una piedra inerte, sino dice una semilla de mostaza. Y aquí los voy a invitar a que se vayan a Hebreos 11, en especial todo el capítulo, que lo podemos ver como el capítulo de la fe, pero los dejo con esta frase antes de irnos a corte. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como ven, amigos, nos vamos con una reflexión. Empezamos fuerte, ¿eh? Estamos hablando antes del corte que la fe no es pasiva. Ahí, si nos vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice: la fe, si no tiene obras, está muerta. Esto significa que la fe no solamente se demuestra cuando oras, se demuestra también cuando decides todos los días. A veces creemos que el problema es que nos falta religión, pero no. Tal vez lo que hace falta es llevar a la práctica la fe en la vida diaria. Y quiero platicar un poco esta historia. Probablemente algunos de ustedes ya la han escuchado, pero es esta historia que ilustra muy bien esto. Está una mujer en medio de una tormenta. Hay una tormenta tropical, viene un huracán, le avisan que evacúe y ella responde: Dios me va a salvar. Sube el agua. Ella se empieza a subir al techo de la casa, llegan los bomberos y vuelve a decir: Dios me va a salvar, váyanse. Llega un helicóptero y también les grita lo mismo y lo rechaza. La situación se vuelve más compleja, finalmente muere, y cuando llega al cielo, le dice a Dios: oye Dios, pero ¿por qué no me salvaste? Si yo tengo mucha fe. Y la respuesta es dura, pero es muy clara. Te mandé ayuda varias veces. ¿Qué más querías? Tú la rechazaste. A veces confundimos la fe con pasividad. Creemos que solamente las cosas se van a dar por fe, por arte de magia. Confundimos a veces la fe con un deseo mágico, con un momento en el que decimos: ok, va a suceder. No tiene que suceder porque Dios es grande y yo tengo fe en Dios. No. Muchas veces Dios nos responde a través de las personas, incluso de oportunidades, de consejos, de médicos, ¿no? A veces tenemos podemos pecar de demasiado confianza y decir: no, Dios me va a sanar. Pero a veces a través de un médico también te está hablando Dios, ¿no? De puertas abiertas, de llamadas, de procesos y decisiones que siempre nos va a enfrentar, que siempre nos va a tocar tomar. Jesús lo mencionó muy bien. Él no dijo: necesitas tener una fe gigantesca. Lo mencionaba hace un momento. Jesús dijo: necesitas una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Incluso lo dice, ¿no? Tal cual. Con que tengas una fe del tamaño de un grano de mostaza puedes mover montañas. La idea es que esté pequeña, sí, pero que esté viva. Entonces, esto nos abre también una conversación en la que no importa cuánto tiempo te hayas alejado de la oración, de Dios, de la fe en Dios, puedes regresar, porque aparte recuerda, y lo mencionamos en la sesión del padre, de los padres que dejamos huella. Dios nos acepta incluso como el hijo pródigo. El que pide perdón, pero le cuesta, ahí también hay fe. El que busca ayuda, el que decide cambiar un hábito, porque tienes fe en que ese pequeño cambio de hábito te va a ayudar para el resto de tu vida. El que empieza a ordenar su vida, aunque todavía no se siente listo y no está preparado al 100%. Entonces, Dios puede trabajar con una fe muy pequeña, siempre y cuando esté viva, siempre y cuando esté activa, siempre y cuando esté dispuesta a moverse. Si simplemente la tenemos de palabra, como decimos el dicho coloquial, de dientes para afuera, no importa que traigas aquí la cruz más grande cargando en el pecho, pero si tus acciones dicen otra cosa, la fe no va a sustituir nunca una responsabilidad. Al contrario,
Cuando actúas con fe, despierta tu responsabilidad. Nuevamente menciono que la fe se debe reflejar incluso en tu salud, en tu propia salud. Si tienes fe en que Dios está contigo, es como cuando tienes una casa y van a ir visitas a tu casa, pues te procuras que esté limpia, que esté arreglada, que esté ordenada. Y si nosotros creemos que Dios vive en nosotros, definitivamente necesitamos un cuerpo sano, una mente sana. Algo en lo que siempre tenemos que estar trabajando. Además, porque confiamos en que si vamos a vivir el tiempo que Dios nos permita vivir, tenemos que vivirlo bien. Y lo mismo aplica para las finanzas. Nuevamente, hay veces que me dicen, oye, pero ¿cómo se refleja en las finanzas? Precisamente es esto. O sea, cuando tú actúas con fe en una oportunidad, cuando pones tus dones y talentos, por eso es tan importante, y lo mencioné en programas anteriores, hablar sobre la identidad, sobre descubrir tus dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás. Dios también te va a recompensar porque estás actuando con fe de que lo que estás haciendo es para un bien mucho más grande. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 24, el hombre prudente oye la palabra y la pone en práctica. Y esto hace completamente la diferencia. De nada sirve, nuevamente, repito, de nada sirve que te aprendas la Biblia, una cadena de 50 versículos y los traigas como si fueran dichos y refranes para la vida diaria, si esto no lo estás poniendo en práctica. Si no todos los días lees tu Biblia, la reflexionas, identificas qué quiere Dios que tú descubras en esas palabras, de nada sirve que lo tengamos así si no lo estamos poniendo en la vida diaria. Entonces es bien importante que por eso entendamos el concepto de fe. Los invito a que se vayan nuevamente a Hebreos 11 y vienen muchas definiciones que van apareciendo ahí, ¿no? La idea es que la fe no sea una pasividad espiritual. Incluso lo podemos ver como una obediencia con dirección. La fe la podemos ver como esta brújula que nos lleva en toda la vida. Esta brújula que nos dirige como a un navegante en un mar inmenso, porque a veces el mundo es así, el mundo es como el mar, nos jala para un lado, nos jala para el otro, nos mueve nuestras velas y solamente tenemos la fortaleza suficiente para enderezar nuestras velas cuando actuamos con fe. Así que los dejo con esta frase: una persona de fe no se queda esperando que Dios haga lo que a ella le toca decidir. Wow. A ver, amigos, entonces si vamos comprendiendo qué es lo que nos toca vivir y vivimos con fe, pues es el abandonarnos en esa voluntad del Señor. Es aprender a descubrir el Señor qué dones me dio, a dónde me puso, y ahí en donde estoy es donde tengo que aprender a florecer. Y tengo los dones para poder hacerlo. Obviamente de repente sí da susto, de repente sí da miedo, y de repente dices tú, ¿por dónde, Señor? Y es increíble cuando acá aprendemos a ver, pues ahora sí que con nuestros propios ojos, la voluntad del Señor, lo que Él quiere para nosotros. ¿Dónde, cuándo, cómo? Es cuando Él, como Él y cuando Él, no cuando yo quiero. No a mi capricho, no a mi comodidad, sino al momento en que el Señor lo pide. Y es estar listos, porque el Señor nos da lo que necesitamos y nos da de sobra, porque Él es muy vasto en todo esto, no es nada corto, siempre nos da de más. O sea que cuando nos lanzamos a algo es porque el Señor ya me dio y me dio suficiente y de más. Así es que cuando tú realmente vives la fe, pues te lanzas y te lanzas a un vacío que no sabes dónde. Pero llegas a puerto seguro porque es el Señor quien te lleva, no eres tú, ni es tu capricho, y es salir de tu comodidad y de tu limitación para hacerlo en nombre del Señor. Y todo lo que Él nos da se multiplica de una manera que es increíble, increíble, cuando vemos que, Señor, me cerraste esta puerta. Ah, sí, pero te abrí otra que es mucho mejor para ti. No es la que tú querías, ni como tú la querías, ni a la hora que tú lo quisiste. Pero la que se abrió es la que más te convenía a ti y a todo tu entorno. O de repente te tienen que preguntar, o cuando alguien comenta algo sobre la religión, alguna cosa así, inmediatamente sacas las uñas y dices, no,
en eso no entramos, de eso no platicamos. ¿Cómo vives tú la fe? ¿Qué entiendes tú por fe? Y bueno, Jorge, el micrófono es tuyo. Gracias. Y continúo este tema con esta frase. La fe se refleja en tus palabras. ¿No? A veces, por ejemplo, yo de pronto me subo a un taxi y veo que tiene el taxi todo tapizado de estampas de santos, de vírgenes. Y de pronto digo, ¿realmente traen fe o simplemente son amuletos que tiene como para sentirse seguro o un recordatorio de que quizás tendrá que hacer una oración? Pero a veces no nos damos cuenta que no tenemos, incluso lo dice en la palabra. O sea, hay una parte del evangelio en el que Jesús dice que no necesitas levantar tu mano. Habla de un fariseo que levanta la mano y quiere que todos vean que está donando dinero y haciendo el sacrificio. Dice Jesús, no, o sea, hay una viejita que da soltando poquito y ella está en la esquina soltando sus monedas y dice, ella tiene más fe que él. Porque ella no necesita demostrar que tiene fe. Ella lo hace porque es lo único que tiene. El otro da lo que le sobra. Entonces, aquí hay algo que siempre promovemos mucho cuando trabajamos con las personas, es que la fe se va a reflejar siempre en tus palabras. De lo que sale de tu boca puede construir o puede destruir. Y también esto viene conectado a lo que vemos y lo que escuchamos. A veces, el otro día yo estaba platicando con una persona, le digo, pon atención a las canciones que hemos estado escuchando. ¿De verdad crees que nos está nutriendo esto? Dije, no, pero pues es que... Dije, mira, vamos a hacerlo así, tal cual. Vamos a quedarnos quietos y vamos a escuchar esta canción. No me acuerdo ahorita qué canción era, pero... Y le dije, escucha la letra. Y sí, lo vimos y era así de... No, sí, tienes razón. No, y para mí era una canción que yo cantaba y bailaba y... Le digo, pero ya no, o sea, ya no me llena porque no es lo que quiero en mi vida, ¿no? Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos, por ejemplo, con palabras de miedo, si estamos con quejas constantes, si estamos con pesimismo, con chisme, con derrotismo, lo hablamos en otro programa sobre el tema de la identidad, del yo no puedo, todo está mal en este mundo y yo estoy mal, nunca voy a cambiar, esto no va a funcionar, el gobierno, todo, ¿no? Queremos quejarnos de todo. Entonces, y no se trata de que neguemos la realidad, es que la idea y la invitación hoy es que hablemos desde una esperanza responsable. No es nada más de, no, soy feliz y ay, sí, qué bonita es la vida y no pasa nada y vivo en una burbuja. No, es que aunque está esto, mi fe es tan sólida que me permite avanzar. Que sí, que las condiciones económicas pueden estar bien complicadas, pero mi fe me permite tener confianza de que si yo tengo confianza en este proyecto y este proyecto ayuda a más personas y esto me va a permitir generar ingresos, entonces pongo de mi parte, aunque en los noticieros te digan la economía está para atrás y todo se está cayendo. La fe nunca va a eliminar el sufrimiento, nos va a equipar para resolverlo. Esto es bien importante porque la idea es que matemos también estas expresiones superficiales. No, si tienes fe todo sale bien. No, a veces, como dijiste, ¿no? A veces no es lo que queremos. Ni cuándo lo queremos. No es el reto que queremos o cuándo lo queremos, pero tenemos fe en que Dios nos está poniendo estas pruebas por algo. Como lo decimos, ¿no? Que no te preguntes por qué me pasa esto, sino para qué me está pasando esto. ¿Para qué me está diciendo? Incluso si regreso a Hebreos 11, este capítulo que menciona, dice que hay muchas victorias, pero también personas que sufrieron, que esperaron y no vieron todo cumplido. Y ahí vas a escuchar historias de Moisés, historias de Abraham, que estuvieron ahí, que se entregaron completamente, que, por ejemplo, Moisés, que sacó al pueblo, que él actuó con la esperanza de la tierra prometida, que él nunca llegó a verla, pero siempre actuó con fe. Y esto cuando lo vemos así, nos da una visión muy madura de la fe, que es que la fe no siempre cambia inmediatamente a la circunstancia. Muchas veces cambia primero la postura con que enfrentas esa circunstancia. Es como la frase que dice, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede. Lo complementamos aquí. No es siempre lo que te sucede, sino la fe que necesitas
para resolver la situación que te está sucediendo. Porque cuando actuamos, cuando alimentamos nuestra fe todo el tiempo, por eso es que siempre, y algo que siempre recomendamos a las personas es desconéctate de noticieros, desconéctate de que si lo que pasa en Timbuktu si no te afecta a ti, obviamente a los que estamos en Puebla estamos pendientes del volcán, de que sí, los sismos, pero no estamos pendientes, la idea es que no te llenes de miedos, de pavores. De algo que no estás viviendo. Que no estás viviendo y que no está cerca de ti, ¿no? Porque al final, nuevamente, esto conecta que pienses en enfermedad, que empieces en duelo, que empieces en las incertidumbres, en problemas, y esto nos va a llevar a que también las conversaciones en la mesa, en nuestra familia, sean negativas. La fe no siempre nos va a sacar del problema de inmediato, y esto tenemos que entenderlo bien, sino que al final, cuando actuamos en fe, digo, ¿cómo me preparo ahora? Tengo este reto. Hablaba con una persona que estaba asesorando y me platicaba de un tema de salud de un familiar suyo. Le digo, precisamente aquí es donde vamos a trabajar el tema de la fe. Te sugiero que busques libros que te equipen para tú como familiar de esta persona, ¿cómo puedes tú apoyarlo? ¿Cómo puedes reaccionar ante las situaciones, ante la enfermedad que está teniendo? Si es una enfermedad degenerativa, que la entiendas. ¿Qué viene después? ¿Qué puede suceder? Y que te prepares, porque actúas con fe de que Dios te está poniendo en esta situación porque algo necesitas aprender. Entonces, repito la frase, la fe no siempre te saca del problema de inmediato, pero puede impedir que el problema te quite el alma, que nos muramos en vida. Porque a veces platicas con personas que mi mentor lo dice muy bien, que ya nada más tienes que darle los 3 clavitos, ¿no? Porque ya están más muertos en vida porque han perdido la fe en sí mismos, en que todavía hay una vida mucho más grande, en que todavía pueden poner dones y talentos a servir. Entonces, menciono esta cita en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso es que la frase que quiero mencionar ahorita y que he estado mencionando durante este bloque es que tus palabras son el termómetro de tu fe. No es cuántas veces vas a la iglesia, cuánto donas a la iglesia, cuánto haces, cuántas oraciones, cuántas citas te sabes. Es cómo estás actuando todos los días, cómo interactúas con la gente, cómo hablas con los demás. Y no estoy hablando de que aprendas a hablar bonito y fingir todo el tiempo y ser el caime bien y que de pronto ya la gente no sepa si eres falso, si eres genuino, si no sé, como que actúes, ¿no? Porque de pronto platicas con personas y dices, no sé si así es siempre o está actuando así, ¿no? Hace poco fui a un concurso de oratoria y algo que les decía a los chicos era, presentaban algo y le dije, es que eso no están haciendo oratoria, están haciendo actuación. Porque ahora que hablo con ustedes, hablan bien diferente. O sea, ya hablaban con una voz más natural. Y cuando estaban en el escenario, estaban fingiendo una voz que no era la suya, ¿no? A veces pasa que vivimos así. Nos la pasamos por el mundo actuando y diciendo, ¿no? Y como dice el dicho también, ¿no? O sea, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Eso es lo que tenemos que... Ahí es donde podemos medir nuestra fe, si lo quieren ver así, ¿no? ¿Cómo mido mi fe? Bueno, en las obras que tienes todos los días. Te interrumpo un momentito. Claro. Nos llegó un mensaje de una gran persona y me encanta porque, fíjate, dice, primero, la fe es el mayor regalo que Dios nos da. O sea, no es algo que yo pueda ir a la esquina y comprar, no es algo que yo diga, ay, gracias Señor por la fe que me diste y empiezo a vivirla y le empiezo a hablar. No. Es un regalo que el Señor nos da. Así es que, amigos, si tú ahorita dices, con todo lo que nos está platicando Jorge, dices, Chihuahuas, pues yo no tengo fe, pues entonces, pues pídela y se te va a dar. Porque el Señor no se cansa en generosidad para podernos dar esa fe. Porque a lo mejor probablemente no tengas fe porque no te la dieron. Pero si tú la pides, el Señor está esperando que lo busques. Pide la fe para que entonces te la dé. Porque entonces cuando vienen esas crisis que tenemos en la vida, esos problemas fuertes, pues son los momentos para vivir la fe que decimos tener.
Y como tú dices, si tengo fe, lo voy a enfrentar con alegría y con muchísima esperanza. No sabemos cómo, pero vamos a salir. Pero si no tengo fe, acabo en una depresión terrible, contagiando a todos los demás, porque la neurosis es contagiosa. Sí. Y entonces te lo paso nuevamente. ¿No? Y precisamente qué bueno que lo mencionas, ¿no? Al final la fe es un don de Dios. Y hace unos días estaba escuchando una homilía de un sacerdote que decía que nosotros, por ejemplo, como padres, tenemos que ser responsables de sembrar la semilla de la fe en los hijos. Y no, nuevamente, regreso al punto de no forzándolos a ir a la iglesia, no forzándolos a leer la Biblia, no forzándolos, sino cómo la vivimos nosotros con ellos. Cómo lo ven reflejado en nosotros, ¿no? Yo hace rato comentaba que para mí la fe se ha reflejado siempre en servicio, porque mis padres siempre han actuado en servicio hacia los demás, pero con fe, ¿no? Entonces, esa es como nosotros alimentamos la fe en nuestros hijos. Así es como sembramos la semilla de la fe, y en el momento en el que, y así lo decía este sacerdote, dice, en el momento que estamos listos, recibimos el don de la fe. En el momento que nuestra mente y ya no somos responsables y ya nos hacemos... Cuando más, menos lo pensamos, ¿sí? La fe llega. La fe llega. Y entonces vivimos la fe. Y llega en un terreno fértil. Ya es como lo que hace unos domingos leíamos sobre las semillas que van cayendo en diferentes terrenos. Ya cae la semilla en un terreno fértil porque ya estuvo cultivada, ya estuvo alimentada. Limpiado el terreno, preparado, ¿verdad? Y entonces ahora florece muy, muy grande. Así es. ¿Cómo ven, amigos? ¿Tú tienes fe? ¿Ya tienes ese regalo? Y bueno, ¿qué has hecho con ese regalo que el Señor te ha dado? ¿Realmente lo estás poniendo a trabajar? ¿O lo tienes guardado y almacenado para un momento mejor? Porque cuando esperamos el momento mejor, pues la vida se nos fue. El tiempo se nos fue. Y bueno, cuando el Señor nos diga, oye, ¿y qué hiciste con esa fe que te regalé? ¿Qué le vas a decir? La dejé enterrada, Señor, porque sé que no ibas a exigir de más. ¿O la pusiste a trabajar y además y en esa fe viviste todos los dones que el Señor te regaló? Pues mientras lo vas pensando, lo vas analizando y de todos modos dices, Señor, rasme este regalo porque creo que a mí no me tocó, o no vi cuando me lo diste, o no sé en dónde lo dejé, dámelo nuevamente para que pueda yo vivirlo. Hablamos de los momentos difíciles y en los momentos difíciles precisamente es donde se va a mostrar esto, ¿no? La fe se va a notar cuando aparece el miedo. Entonces, ¿cómo actúo yo? La fe no significa que haya ausencia de miedo. La fe significa avanzar correctamente aunque haya miedo. Y a veces yo he oído conceptos de que la fe es lo contrario al miedo o el miedo es lo contrario a la fe, pero la fe es lo que nos permite identificar los miedos, pero actúas con tanta seguridad y tanta confianza que aunque tengas ese miedo dices, lo hago. ¿No? Oye, que mira que está este proyecto y no sé, nunca lo he hecho, mejor no le entro. ¿Qué tal si la riego? No. Tengo fe, como tengo una identidad muy bien fundamentada, que soy un hijo y creación de Dios. Entonces, mi fe está basada en que Dios está poniendo esa oportunidad en mí porque quiere que avance, porque quiere que salga de esta zona de confort y entonces voy a buscarlo. La fe aparece cuando tenemos ganas de rendirnos. Cuando vienen esos momentos que dices, híjole, no, ya voy a tirar la toalla, creo que ya se acabó esto y creo que ya hasta ese punto llego. Ahí es donde más aparece la fe, donde dices, te levantas y dices, no, lo voy a hacer. Si todo va bien y si todo está sucediendo correctamente, pues no, ahí lo notamos menos. Pero se nota más en la crisis, en la espera, en la pérdida, en la enfermedad, en la incertidumbre. Ahí fue donde yo me enfrenté a todos estos conceptos, porque en la pandemia, nuevamente para mí, yo siempre lo he dicho, para mí la pandemia fue una bendición. Sí, nos fuimos a la quiebra, perdimos casa, perdimos muchas cosas. Gracias a Dios no perdimos familiares, como otras personas sí tuvieron. Pero fue un momento en el que mi vida se detuvo y surge esto. Cuando me hacen esta pregunta, ¿qué esperanza tienes del futuro? ¿Cuál es tu visión en los 5 años? ¿O qué piensas hacer? Dije, no sé. Dije, entonces, ¿cómo está tu fe?
¿Tienes fe que vas a salir adelante? ¿O simplemente, pues, ahí lo dejas en manos de Dios y hay que suceda lo que tenga que suceder? Y ahí fue cuando empecé a entender estos conceptos, ¿no? Que al final es, ok, sí, la situación está bien compleja. Sí, pero por algo está sucediendo. Algo tengo que aprender. Algo tiene que nacer en mí. Que tiene que fluir esta fe que Dios me está dando para poder sacar adelante a la familia, para no derrumbarme. Y yo siento que eso fue lo que pasó mucho, ¿no? Con algunas personas. Que de pronto fue un momento de crisis tan grande, tan fuerte, que la fe se debilitó. Y de pronto, al perder la fe, pierdes esperanza de vida, te entregas a la muerte, te entregas a la desilusión. Y yo sí lo vi con casos muy especiales que digo, no, es que yo siento que fue más esta pérdida de fe que como tal la enfermedad. Porque lo ves cómo se desvanecía su vida, aunque seguían vivos, pero veías cómo se iba desvaneciendo su vida. Dice, algo no está, no es per se la enfermedad, es algo dentro de ellos que se está muriendo. Y a veces es la fe. Y lo vemos en las situaciones más complejas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso es tan importante, y regreso al punto de la identidad. Cuando construyes tu identidad tan sólida como que eres, esa es la base primordial, esa es la identidad básica que todos debemos tener, que somos hijos de Dios. La vamos construyendo conforme vamos trabajando y vamos descubriendo dones y talentos. Nuevamente, este concepto que de pronto decimos, la identidad no es lo que eres, no es lo que haces, perdón, sino quién eres aún cuando no estás haciendo lo que haces. Bueno, porque de pronto a veces casamos nuestra identidad con que soy abogado, soy dentista, soy médico, No, eso es lo que haces, eso es lo que haces para generar ingresos. Tu identidad es otra. Y ahí por eso tenemos estas crisis de identidad y todo esto, ¿no? Entonces, la fe no elimina los miedos. Te da dirección para no obedecerlos. Los miedos van a estar ahí, siempre van a surgir. Empezamos con los miedos en la infancia, desde la soledad, desde la oscuridad, desde muchas cosas. Pero, ¿qué hace que un niño tenga o vaya construyendo seguridad? La compañía de sus padres. Eso es lo que va construyendo la seguridad, a que de pronto los llevamos a la escuela y sí, les va a costar trabajo las primeras horas, pero va con tal confianza de que saliendo, va a regresar a casa, va a estar con papá, mamá, y sabe que va a estar en un ambiente seguro. Entonces, nuevamente, dice, ok, me cuesta trabajo enfrentarme a este nuevo entorno, que son muchos niños que no conozco, otros lloran y yo lloro, pero tengo la certeza de que regresando a casa están ellos. Y esa es la invitación nuevamente. Que tengamos esta certeza como niños pequeños de que Dios está ahí con nosotros. Que no tenemos que esperar hasta regresar a casa. Que Dios está en todas partes. Que Dios está dentro de nosotros. Que somos una muestra y semilla y clara obra de Dios, creación de Dios. Y que por eso mismo no necesitamos dejarnos llevar por el miedo. Porque Dios está ahí. Entonces, la fe empieza a hacerse visible cuando el miedo ya no decide por ti. Ahí es cuando te puedes dar cuenta de que una persona tiene una fe sólida. Cuando actúa sin miedo, cuando actúa, aunque el reto sea grande, lo hace, se avienta, lo busca la forma de sortear la ola, aunque viene fuerte. Y es en esos momentos donde más tenemos que alimentar la fe, porque la fe se alimenta, no nada más está ahí, ¿no? La fe se alimenta con nuestros actos, con nuestra comunicación con Dios, con la oración, y con la oración me refiero no meramente a la repetición forzada de frases, que a veces nos casamos con esta idea de, no, sí, es que yo oro todos los días porque rezo esto, ¿no? Pero a ver, ¿lo rezas por orar, por conectarte con Dios, o simplemente porque lo haces como, bueno, si lo repito 5 veces me siento más feliz, ¿no? O me voy a curar, ¿no? De la nada. La fe se refleja en eso. Se refleja en cómo actuamos, cómo decimos, cómo nuestro entorno se ve favorecido de esta fe tan grande que vamos dejándole saber al mundo que vive en nosotros, porque lo entendemos ahora, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este capítulo de Hebreos 11, porque puedes escuchar un montón de historias, puedes leer ahí todas las historias que vienen,
de todos aquellos que se enfrentaron, que en algún momento Dios los puso a prueba, les pidió un hijo, les dijo que iba a suceder esto, que podía morir esto, que podía pasar esto, y aún así actuaron con fe. Porque tenían esta certeza de que si Dios les estaba encargando esto, era por algo que tenía que suceder, ¿no? Que tenían un destino bien preparado por Dios, ¿no? Y lo decimos, por ejemplo, en temas de oratorio yo lo menciono mucho, ¿no? Moisés era tartamudo, o sea, él no tenía esta facilidad de hablar con... Y de pronto le dicen, oye, pero vas a hablar con el faraón y tienes que liberar. Y, oye, pero yo no tengo capacidades de líder, o sea, yo tengo este trabado de lengua. Bueno, te voy a ayudar, te voy a poner a las personas adecuadas, ¿no? Nuevamente, entonces, con esta certeza y esta seguridad actúa. Nuevamente, y lo repito, aunque nunca llegó a la tierra prometida, nunca se rindió. A mí me gusta mucho este relato, el libro de El regalo del viajero, y que menciona este relato nuevamente, y que lo he mencionado cuando hablé del tema de visión, ¿no? Que pone de Cristóbal Colón, que decía, no, si es que yo sé que voy a encontrar tierra, ¿no? Y sé que si seguimos y tengo la confianza, y tenía esta certeza, ¿no? Es actuar así. Por eso es que es tan importante que construyamos una identidad, que esa misma identidad nos vaya alimentando una visión a largo plazo. Porque como también lo he mencionado en otros programas y lo dice en la palabra, el pueblo sin visión perece. Si no hay una visión de que la vida puede ser mejor, si no hay esta visión de que Dios nos va a poner algo mucho más grande más adelante, no puedo actuar en fe, porque al final pues, voy con los ojos cerrados hacia ningún lado. En una asesoría surgía esto, le digo, es que cuando no tenemos esta estrategia, este plan estratégico de vida, cuando no nos hacemos responsables de nuestras 5 áreas, es como cuando de pronto dices, bueno, voy a ir a Veracruz, pero no investigo ni hacia dónde está, ni cuántos kilómetros son, ni cuántos días me voy a tardar en llegar, y de pronto puedes caminar 30 días y como no investigaste nada de eso, pues te cansas y te regresas a tu casa, te das por vencido. Pero si tú tienes un plan, si hiciste una investigación, si sabes cuánto tiempo tienes que caminar, cuánto tiempo le tienes que invertir y sabes con certeza hacia dónde vas. ¿Cuál es el camino a Veracruz? Dices, ok, puedo llegar en 27 días o puedo llegar en 33, ¿no? Y yo me rendí en el día 30. Y nada, me faltaban 3 días, pero por no tener visión, por no tener claridad, por no tener esta fe y esperanza de que estaba ya muy cerca, me rendí y me regresé. Entonces, nuevamente, por eso es tan importante que comprendamos la fe, que la fe está con nosotros todo el tiempo. No solamente se va a reflejar en la religión que profesamos y en cuántas veces, o que si vamos o no a la iglesia los domingos. Se tiene que ver en todo, ¿no? Por eso a veces esta exigencia de que, híjole, o sea, las personas que están más cercanas a la iglesia, mejor tienen que estar en su vida. Mejor salud, mejor calidad de vida, mejor y buscarla intencionalmente, no nada más actuar porque, bueno, pues sí, no, pues, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Es bien interesante este tema de la fe y te deja mucha reflexión. Te digo, a mí cuando llegó la pandemia dije, sí, es que por ahí está el camino. O sea, por eso de pronto te sientes perdido, por eso de pronto piensas que ya todo se acabó. Yo recuerdo que en algún punto que pensé que tenía COVID y después, y yo ya estaba así como muy entregado. Le dije, Dios, pues si este es el momento, ese es el momento, tómala, te encargo a mi hijo, te encargo a mi esposa, ya, o sea, si me vas a llamar. Y llega como este destello de iluminación. Y digo, ¿y si esto es un ataque de ansiedad? Por fortuna, teníamos ahí un ansiolítico, me lo tomé, me quedé dormido. Y al día siguiente estaba como si nada. Me fui a hacer los estudios, no tienes nada, ¿no? Fue un ataque de ansiedad. Pero yo ya me estaba entregando, ¿no? Yo estaba así, y por eso digo, a ver, Dios, ilumíname. Y es así de, a ver, espérate, tranquilo, relájate, tienes todos los síntomas de un ataque de ansiedad. Y entonces hay que enfrentar la vida, ¿no? O sea, la fe se nota, como tú dices, se nota en la cotidianidad, en el día a día, en el paso a pasito, ¿verdad? No en los momentos de grandes de circunstancias. Ahí obviamente todos tenemos esos momentos, son fuertes
y hay que vivirlos porque es cuando tenemos que vivir la fe que decimos tener. Sin embargo, esos se van fortaleciendo, se van haciendo en el día a día, no cuando son algo grande. Gracias. Y estamos ya llegando casi al final del programa. Y nuevamente, y cuando escuches nuestras mentorías, nuestras asesorías, nuestros módulos, vas a ver que siempre vamos a ir por este proceso de descubrimiento, equipamiento y ejecución. Quiero hacer uso de este segmento en el equipamiento. Con esto, la fe crece paso a paso. No te desesperes si hoy estás viviendo un momento de una fe débil. La idea es identificarlo y decir, ok, ¿qué tengo que hacer para fortalecer mi fe, para hacer una fe muy sólida? La realidad es que todos dudamos en algún momento de nuestras vidas y tememos siempre a lo nuevo, pero si damos un siguiente paso, el camino se va revelando. Si caminamos con fe y esperanza que vamos a encontrarlo, lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que no necesitas tener una fe perfecta para empezar a actuar con fe. Simplemente necesitas dar un paso honesto. Y esto lo podemos hacer a través de acciones bien sencillas. Por ejemplo, pedir perdón a alguien con el que traemos algún conflicto. Ir al médico cuando estamos teniendo una condición de salud y le tememos a la cirugía, Mira, si Dios está poniendo un médico en el camino es por algo. Velo a ver. Busca trabajo. Al buscar trabajo, de pronto hay gente que de pronto, no, es que yo ya no tengo nada, no, es que yo por eso estoy pidiendo, no. Incluso actúas con fe, buscas un trabajo actuando con fe. Ordenas tus finanzas, ¿no? Te sales de todos estos conflictos económicos que de pronto por la falta de discernimiento y preparación y educación nos hemos metido, pero dices, ok, creo que puedo vivir una vida libre de deudas, ¿no? Entonces, ¿cómo me equipo para ordenar mis finanzas? Porque sé que tengo esta certeza y esta fe de que puedo vivir una vida mejor económicamente hablando. Te acercas a tus hijos, hablas con tu hijo, con ese hijo que te has estado distanciando, con esa hija que de pronto se ha quedado fuera de la familia. Habla con ella, acércate a ella. Quizás incluso dejar una relación tóxica. Hasta hacer ejercicio, ¿no? Que de pronto... Y no se trata que... No te estoy diciendo que mañana te pongas a correr 7 kilómetros y nunca has caminado 10 metros. Sino que empiezas a hacer algo básico. Y dices, ok, ya. O sea, puede empezar a hacer una rutina de 10 minutos en casa. 25 sentadillas, 25 lagartijas, 25 abdominales, ¿no? Es algo que siempre Alfonso nos dice, empieza con eso básico, no te quiebres la cabeza en buscar rutinas aquí, ¿no? Vuelve a orar después de mucho tiempo que lo has dejado hacer. Recuerda que siempre está ahí Él, esperando a que volvamos al camino adecuado. Pide ayuda, incluso pedir ayuda es actuar con fe, porque tenemos esta fe en que alguien tiene mejor preparación o mayor información, una mejor experiencia que nosotros y nos puede ayudar. Entonces, algo que menciona mucho y que vamos a encontrar, les digo, váyanse a Hebreos 11, dice, la fe decide antes de ver. Noé escuchó el mensaje que venía algo bien grande y que su tarea era hacer un arca y que iba a salvar a muchos y hacía eso, y mucha gente se rió de él y mucha gente lo dio por loco y dijo, ¿cómo va a venir una lluvia intensa? Lo hizo, actuó con fe. Abraham también actuó con fe, aunque tenía todas las cosas en contra y de pronto parecía que era imposible y decía, no, vas a tener una descendencia impresionante. Lo hizo con fe. Moisés escogió el camino porque fue, ok, ¿te quieres quedar ahí como esclavo? ¿Quieres ser el líder de mi pueblo? Él escogió con fe. Aunque no tenía las capacidades, aunque nunca lo había hecho, aunque quizás nunca había hecho algo grandioso, ni impresionante, ni era destacado porque había transformado algo con los egipcios, aún así aceptó este camino, ¿no? La fe no siempre tiene todo el mapa, pero sí da el siguiente paso.
Probablemente, y por eso algo siempre que yo les digo a las personas cuando estoy trabajando en asesoría, tienes que empezar a construir este mapa. Quizás de inicio no lo vas a poder tener todo claro, porque pues, a veces venimos bien tapados y no logramos ver el panorama completo. Pero cuando empiezas a actuar en fe, empiezas a descubrir que hay un siguiente paso, y que ese paso te va a llevar a otro. Que si lo ves como una escalera, bueno, entonces ese paso te va subiendo, te va sacando del hoyo en el que probablemente has estado construyendo, aunque has estado rascando, y que ya es momento de que salgas, ¿no? Que de pronto dejes la tristeza atrás, que dejes el abandono personal atrás, que dejes este aislamiento que de pronto tenemos, ¿no? Que nos alejamos de todo el mundo y queremos vivir la vida ahí como ermitaños en el cerro más lejano. Pero la idea es esta, de volvernos a reconectar, a saber que, ok, cuando actúo con fe, tengo claridad, aunque voy caminando en la noche y no sé lo que hay al frente, pero probablemente se me va a ir abriendo el paso. Quizás no traigo mi lámpara, pero ese día la luna es llena y entonces voy a ver el camino. Pero actúas con esa fe. Dice en Mateo 17:20, si tuvieran fe como un grano de mostaza, muchas cosas cambiarían, ¿no? Podríamos transformar, incluso no solo transformar nuestra vida, transformar nuestro México, transformar nuestras comunidades, transformar muchas cosas. Pero el problema es eso, que como aparte no entendemos bien el concepto de la fe, por eso es que nos cuesta tanto trabajo tener fe, incluso como un grano de mostaza, ¿no? A mí me gusta mucho esto que sucede, ¿no? Y hace rato lo mencionaba, la mujer que toca el manto de Jesús y le dice, ay, gracias, ¿no? Porque ahora me dice, no, o sea, tu fe te ha salvado. No es que Jesús hiciera por arte de magia, ¿no? Y les hiciera ahí, no, era la fe que tenía la gente que incluso tocando su manto quedaban sanos. Es esta fe que nos invita a decir, ok, sí, yo sé que tus problemas son bien grandes, yo sé que la estás pasando bien mal, pero actúa con fe, actúa con un poquito de fe. La fe no siempre empieza con un gran milagro, muchas veces empieza con un pequeño paso. Porque a veces queremos ver esas grandes transformaciones. Hablaba con una persona que también estoy asesorando, me dice, es que siento que ya pasaron meses y yo no avanzo. Yo es que tú estás buscando una transformación impresionante, una transformación de película, pero no te has dado cuenta que en estos 6 meses has avanzado bastante, que la persona que eras hace 6 meses es bien diferente. Hoy eres otra persona. No necesita pasar en tu vida una transformación de magnitudes inmensas, sino que ir reconociendo tus pequeños avances. Por eso nosotros siempre decimos, busca pequeñas victorias diarias. En tu plan diario de operación, busca tener victorias diarias, porque así es como vas construyendo la fe precisamente. Ok, me di cuenta que, o sea, mi meta es, vamos a ponerlo en temas de ejercicio, mi meta es correr 20 kilómetros al mes. Ok, entonces, pero me doy cuenta que si lo voy corriendo 1 kilómetro diario, lo voy logrando y al final lo logras. A los 20 días ya lo lograste. Vas construyendo pequeñas victorias que te dicen, ok, puedes hacerlo. Date cuenta que puedes hacerlo. A veces necesitamos hacerlo con estas acciones tan evidentes, porque a veces el medir las cosas, cómo va mejorando nuestra mentalidad o cómo va mejorando nuestra actitud ante la vida, eso es bien complicado medirlo, ¿no? Por eso que a veces necesitamos como palpar estos ejemplos muy físicos como el ejercicio, ¿no? Ajá. Sí, porque, y entonces por eso es que tratamos de hacer siempre estos ejemplos, ¿no? Decir, ok, por ejemplo, no estoy teniendo resultados en mi trabajo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, descubre qué está pasando ahí. ¿Qué necesitas aprender? ¿Cuáles van a ser esas pequeñas victorias? Bueno, pues no sé, si estoy dedicándome a las ventas, pues, y tengo que hablar con personas, pues entonces, poco a poco voy a aumentar mi cantidad de llamadas para que al final logre vender lo que tenía como prospectado vender ese mes, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, en los médicos, ¿no? O abogados que de pronto están con casos bien complicados. Y yo veo, hay unos médicos que sí admiro cómo se entregan a buscarlo, ¿no? Apenas hablaba con una persona que es de rehabilitación dental y nos hablaba de un caso bien complicado y le digo, oye, es que en otros casos
Bueno, no, y era bien interesante porque decía que esta persona había pasado de médico en médico en médico y muchos le habían dicho, no, esto no tiene solución, tienes un caso bien complicado y es como que pues ya acéptalo y entrégate, ¿no? Y al contrario, ella lo recibe y lo ve y dice, este caso nunca lo había visto y tengo mucho interés de buscar una solución. Creo que hay una solución, creo que la tecnología ha avanzado lo suficiente, creo que puedo buscar, asesorarme y buscar también información afuera y creo que te puedo ayudar. En 6 meses hizo lo que en décadas le habían dicho a esta persona que nunca iba a poder tener solución en su tema dental. Pero fue la fe de esta doctora que decir, puedo ayudar a una persona, puedo regresarle esta tranquilidad porque el tema de la boca es bien complejo, ¿no? A veces hay gente que por no tener dientes no tiene una buena nutrición y pasan muchas cosas, ¿no? Se complican muchas cosas, ¿no? Pero esta idea de decir, quiero ayudarlo y lo voy a ayudar y tenga que mover la tierra y tenga que... ¿Cómo sea? No. Y es cuando te dices, no, pareciera que... y tú le preguntas si tienen fe o no, probablemente no lo identifican. Pero eso para mí definitivamente es un acto de fe. Y ahí es donde tenemos que aprender nuevamente a decir, ok, ¿cómo puedo yo tener estos actos de fe en mi vida? En mis 5 áreas, no solamente en el tema de mi conexión con Dios. ¿Cómo lo veo reflejado en mi mentalidad, en mi salud, en mis relaciones, en mis finanzas? ¿Cómo puedo equiparme para llevar a cabo eso? ¿Nos podrías repetir las 5 áreas? Sí, es fe, finanzas, relaciones, mentalidad y salud física. Y por eso siempre, no solamente por orden alfabético, pero para mí siempre los menciono así porque fe para mí es la principal. Es como un dominó. O sea, si empiezas a mejorar en el tema de fe, vas a ver que se empiezan a mejorar tus finanzas, tus relaciones, tu mentalidad, tu salud física. O sea, es como tú una cadenita. Por eso siempre lo promovemos como que es un círculo en el que si con tantito le vamos inyectando acá, va empujando a las otras áreas, tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Porque de pronto una mentalidad mala, una mentalidad destructiva, pues te lleva a relaciones no sanas, y relaciones no sanas te lleva a salud física terrible, y eso disminuye tu fe y tus finanzas se ven por los suelos, ¿no? Tanto por lo positivo como para lo negativo, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que trabajar en las 5. Así es, y cada uno va requiriendo ese proceso, ¿no? Y es Dios quien va trabajando en nosotros, en donde tenemos nosotros que ir aclarándonos ese don del Señor que nos da. Y entonces desde ahí podemos manejar las cosas bien diferentes, porque es Él el que trabaja y nosotros quienes vamos cumpliendo su voluntad. Sí. Y obviamente, ¿qué es lo que va a querer el Señor para nosotros? Pues lo mejor, ¿verdad? Pero hay veces que no entendemos y nuestras decisiones pues se equivocan, ¿no? Por no reconocerlo a Él y en un momento dado reconocerme a mí. Tenemos que ir empezando a cerrar, Jorge. Y primero, antes de seguir, hay otra radio escucha nos dice, hay veces que sientes que Dios no te escucha. Será una prueba. Yo pienso que Dios no te pone pruebas. Dios te da los instrumentos y te pone en la situación en donde tú puedes crecer y evolucionar. Gracias a esa fe. Si decides vivirla, gracias a ese regalo que el Señor te da de la fe, si decides tomarlo y usarlo, pero de otra manera, pues si vas de crisis en crisis y no sales adelante. Por eso es la fe. Pero bueno, Jorge, ¿con qué quieres cerrar? Sí, y ahorita que mencionaste esto, hay una frase que me gustó mucho que dice, la fe verdadera no solo cree en algo, se atreve a hacer algo. Nuevamente, hablando de si es prueba o reto, es que es esto, o sea, al final, y como siempre yo he dicho, hasta la plantita que crece ahí en la esquina de tu ventana, que tú dices, la quitas y vuelven a hacer, tiene un propósito, así nosotros también tenemos un propósito. O sea, si una plantita que no se puede mover de ahí tiene un propósito, Dios la puso ahí por algo, fue creada específicamente por algo, nosotros también. Y cuando lo vemos desde ese punto decimos, entonces, cada reto me hace, nuevamente como acabas de mencionar, cada reto me hace crecer, cada reto me hace descubrir algo nuevo en mí que no estaba ahí.
que de pronto yo creía que no estaba ahí por falta de fe, y ahora que empiezo a fortalecer mi fe, digo, ok, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, y siempre vuelvo a repetir, ¿no? Trabajar siempre en las 5 áreas, ¿no? Hay gente, y ahorita lo mencionábamos, ¿no? Fuera del aire, hay gente que de pronto dice, oye, ¿no puedes trabajar esto sin meter el tema de la Biblia y Dios? Es que no puedes dejar esa área fuera. O sea, la fe fortalece el fundamento espiritual, la identidad, la capacidad de vivir con propósito, y cuando todas estas áreas se alinean, ahí es cuando la vida deja de avanzar por inercia y comienza a avanzar con intención. Que esa es la gran diferencia también de una persona que actúa con fe. Una persona que actúa sin fe actúa por inercia. Entonces, por eso ponen un obstáculo. Es como si a una hormiga le cierras el camino, pues por inercia se va por otro lado. No decide con intención cambiar de dirección. Simplemente se va por otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico yo la fe en la salud? Cuido mi cuerpo porque es un instrumento de servicio. Porque necesito tener salud para poner mis dones y talentos al servicio de los demás. Porque sin salud, si estás en cama, si por descuido, por situaciones de negligencia, no tienes voluntad de levantarte de la cama, pues ¿cómo vas a servir ahí desde ahí, no? O sea, ¿cómo puede ser? Y aún así hay gente que logra encontrar propósito aún en situaciones así, ¿no? Y lo hemos visto en la historia. Fe en las finanzas, ¿cómo puedo ordenar mis recursos? No vivir desde el miedo o la irresponsabilidad. No, a veces nuevamente por el tema de miedo y irresponsabilidad nos generamos deudas y crisis económicas y malas decisiones y falta de información. Pero si actúas con fe, dices, ok, tengo la capacidad de vivir una vida ordenada en mis finanzas. En que aunque sí, en este momento soy empleado, pero puedo yo empezar a aprender cómo tener un fondo de inversión, ¿no? Cómo empezar a trabajar en algo diferente, cómo puedo generar una segunda fuente de ingreso. Fe en las relaciones. Perdonar. Hablar con la verdad. Amar con acciones. No con regalos, no, amar con acciones. ¿Cómo amas a los demás con las acciones que haces todos los días? Y esa a veces es la pregunta del millón, ¿no? Y eso es a veces lo que más nos reta. Hablaba, y lo volvemos a encontrar, ¿no? En la palabra, dice, ama a tus enemigos. Jesús incluso, ¿no? Viene el soldado y aunque era de los que estaban persiguiéndolo o acusándolo de muchas cosas, bueno, que no estaban de acuerdo con él muestra un grano de fe, un gramito de fe en que le dice, Señor, yo sé que pues soy ahorita se me fue el cargo que tenía, pero bueno, soy centurión, ¿no? Pero yo sé que si tú dices que mi soldado sane, va a sanar. No necesitas ir hasta mi casa para que sane. Esa pequeña fe. Y en alguien que era su enemigo socialmente, ¿no? Fe en la mentalidad. Cómo dejar de alimentar la desesperanza. Cómo dejar el miedo atrás. El victimismo. El pesimismo. La crítica. El chisme. Todas estas cosas con las que alimentamos nuestra mente. Cómo ahí también se refleja la fe. Fe en el propósito, creer que mi vida tiene una misión y actuar en consecuencia. Entonces, los dejo con esta frase. En Colosenses 3:23 vamos a encontrar todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. La fe no es una parte de tu vida. Es la luz con la que miras toda tu vida. Si alguien quiere hacer una radiografía sencilla de cómo está viviendo, podemos conversar. Pero a veces el primer paso no es cambiar todo. A veces simplemente tenemos que empezar a identificar dónde estamos parados y eso nos permite decir, ok, podemos armar un plan para mejorar. Así que si tu fe se midiera por tus acciones, tus palabras y tus decisiones de esta semana, ¿qué dirían de ti? Estaría increíble, amigos, que vamos comprendiendo todo esto, ¿cómo podemos vivir esta fe? Porque una es mi parte humana que se va desarrollando, va creciendo a través de todas las cosas que el Señor nos regala. Y desde ahí pedirle al Señor el regalo de la fe. Para que desde la fe podamos seguir viviendo todo lo que nos toca vivir. Porque la fe es un regalo.
Y no es algo que, insisto, no podemos ir a comprarlo a la tienda de la esquina, no podemos comprarlo en alguna iglesia, con algún sacerdote. La fe es un regalo que el Señor te da. Y entonces, viviendo con fe, pues es vivir contra toda esperanza. Es creer contra toda esperanza, no vivir, es creer contra toda esperanza. Si el Señor me puso aquí, me puso esto, algo bueno va a sacar de todo esto. Sí. Y es ver lo positivo en todas las cosas que vamos viviendo, porque el Señor ahí no se dedica a ponerte pruebas, no se dedica a ver, a ver, vamos a poner y ya lo solucionó, ahora vamos a ponerle otra pruebita. No, el Señor nos da. Y entonces en fe tenemos que abandonarnos porque tengo la capacidad para responder a ese gran amor que el Señor me da. Y responder con amor, en donde esté. En el trabajo, en la iglesia, con los amigos, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cómo vivimos nuestra fe? Y lo que decías tú, ¿verdad? Es sembrarles un granito sembrar la semilla de la fe y confiar en que el Señor se los va a dar. Sí. Él nos va a dar ese regalo de la fe en cuanto se lo pidamos, o quizá ya nos lo regaló. Pero les digo, como les decía hace un ratito, ya lo buscaste porque lo has de haber dejado olvidado por ahí. Ve a buscar en dónde lo dejaste y si no, que el Señor te vuelva a dar ese regalo. Que lo saque de donde lo tengas arrumbado, guardado, para que puedas vivirlo con fe. Sí, y tal vez la pregunta no es solamente si tengo o no fe. O sea, la pregunta es, ¿en qué se nota mi fe? Si se nota en mis palabras y en mis decisiones, y en las decisiones es donde más se ve, en mi forma de tratar a los demás, en mi manera de enfrentar el miedo, en mi responsabilidad diaria. Porque al final, si tú nada más ves la fe como una idea, se vuelve frágil. Si tú ves la fe como una forma de vida que está siempre en la cotidianidad, ahí es donde de pronto tú puedes decir, lo veo como la parte que me fortalece en dirección, en fortaleza y sobre todo, lo que siempre promovemos es libertad. Que la fe te debe encaminar hacia la libertad. Y la libertad en tus 5 áreas. Entonces, a veces los ritos que seguimos pueden alimentar la fe. Pero la vida diaria revela si esa fe realmente está dando fruto. Si está siendo alimentada correctamente o solamente la estamos maquillando para que parezca que tenemos mucha fe. Jorge, pues muchísimas gracias por esta charla tan buena. Amigos, espero que hayan escrito muchas cosas para que puedan reflexionarla y poderse responder ustedes a ustedes mismos. ¿Cómo vivo mi fe? ¿Sí? ¿Cómo respondo a Dios ese inmenso amor que Él me ha dado porque soy su hijo? Y entonces tienen mucho que reflexionar esta semana. Tenemos mucho que reflexionar esta semana. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este día, por darnos este que se nos note la fe que vivimos. Que se nos note este gran regalo que el Señor nos dio cuando éramos pequeñitos o cuando somos grandes, porque no hay fecha y para el Señor no hay tiempo, porque sus tiempos son perfectos. Pepe, en cabina, muchísimas gracias por habernos ayudado a poder llegar a tantos hogares. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por habernos escuchado esta noche y por los mensajes que nos mandaron y que pudimos ir respondiendo. Y a todos ustedes, amigos, que con su presencia nos han acompañado, muchísimas gracias. Que el Señor les regale una fe grande con la que puedan vivir lo que cada día nos toca vivir. Y por hoy les decimos a todos ustedes, cuídense con estos aguaceros que de repente nos caen, con estos cambios de clima que de repente no sabemos de dónde ni cómo enfrentarlos. Pero bueno, el Señor es sabio y sabe lo que nos da y lo que necesitamos. Así que con esto les decimos a todos ustedes, muy buenas noches, Puebla.